tardes, bienvenidos. Le dejo saludos en nombre del Padre Ernesto, que hoy no puede acompañarnos. Y tenemos el gusto de tener entre nosotros hoy para el taller de psicología a María Eugenia R. María Eugenia es egresada de la Facultad de Psicología como psicopedagoga de la Universidad Católica de Santa Fe y también como licenciada en Psicología por la misma universidad, y es diplomada en Neuropsicoeducación por la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, el Centro Universitario de Biosimulación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está trabajando en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, en el equipo de apoyo y fortalecimiento educativo. También trabaja en el Instituto Tecnológico El Molino, es docente de la unidad curricular Herramientas de Efectividad Personal y trabaja con nosotros en la Universidad Nacional Territorial, aquí en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la asesoría pedagógica y en las tutorías. Así que le damos la bienvenida a María Eugenia. Bueno, muchas gracias, Rubén. ¿Cómo? Ah. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, de mi parte muy contenta de estar compartiendo con ustedes esta jornada. Bueno, y muy agradecida también por la invitación. Quería saludar también a los que están conectados por Meet. Buenas tardes a todos. Así que bueno, la idea es ir compartiendo entre todos justamente diferentes temáticas que están relacionadas con la afectividad y la calidad de vida, ¿sí? Vamos a ir viendo diferentes temas, ¿sí? Justamente ir recorriendo para ir encontrando en esos temas también ciertas herramientas que nos puedan aportar acerca, digamos, de esto de fortalecer nuestro bienestar, ¿sí? Y nuestro crecimiento como seres humanos. En primer lugar, como les comentaba, van a ir siendo diferentes temas, ¿sí? El primero está relacionado con autoestima. La propuesta, digamos, y el objetivo es que lo podamos ir conversando entre todos. Los aportes que ustedes quieran realizar serán bienvenidos, los ejemplos, ¿sí? O por ahí alguna duda, consulta, lo vamos conversando, lo vamos pensando entre todos. En cuanto a este primer tema que tiene que ver con autoestima, el objetivo es fundamentalmente verlo de una manera digamos, breve y relacionado con otros temas que vamos a estar viendo después, y fundamentalmente para poder comprender acerca de qué se trata autoestima, ¿sí? Es decir, a qué nos referimos cuando hablamos, ¿sí? De autoestima. Por ahí no sé si les sucede a ustedes que por ahí en conversaciones familiares o con amigos o en el ámbito laboral o a veces en un programa de televisión, a veces escuchamos ciertos ejemplos o acciones que se asocian a autoestima, ¿sí? Pero no todas las veces está totalmente relacionado con el concepto de autoestima. Hay veces que se va tergiversando, ¿sí? en el día a día, en lo que conocemos como autoestima. Así que bueno, la idea o el objetivo es poder conocer, bueno, a qué nos referimos cuando hablamos de autoestima y cómo también el abordaje de este tema nos puede también contribuir al bienestar, ¿sí? Bien, como para ir comenzando, ahí ya tenemos una pista. Fíjense, hablamos de autoestima. Está compuesta este término, esta palabra, por auto y estima. ¿Qué le parece? ¿Qué nos sugiere a partir de ahí? ¿De qué se trata autoestima? Alentar a la persona. Vamos a ir viendo. Alentar, ¿qué más le sugiere? Ajá. Valor propio. Bien. Estimarse, quererse, valor propio. También va a estar relacionado con el alentarse, ¿sí?
Fíjense, justamente auto quiere decir uno mismo y estima está relacionado justamente a estimar, ¿sí? Valorar. Entonces justamente tiene que ver con esta capacidad de valorarse a uno mismo. Fíjense, en la base de la autoestima, ¿sí? Porque tiene que ver con esto de esta capacidad de valorarse, ¿sí? Con considerarse a sí mismo como alguien valioso y reconocer el valor que uno tiene. Y en ese proceso, en la base de la autoestima, hay dos elementos que son sumamente importantes que tengamos en cuenta. Fíjense, por un lado el autoconcepto, que está relacionado con esta autopercepción, ¿sí? Ligado al autoconocimiento. El autoconocimiento de qué aspectos, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, ¿sí? Algunos autores hablan de cualidades positivas, cualidades negativas, o de recursos y limitaciones, ¿sí? Pero tiene que ver con esta idea de conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y por otro lado, y este es un desafío enorme, tiene que ver con la autoaceptación, ¿sí? Entonces, justamente tiene que ver con conocerse y con valorarse, ¿sí? Valorarnos con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades, ¿sí? Todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades, ¿sí? No somos perfectos, ¿sí? A todos nos sucede. Así que es muy importante en esto de considerarse a uno mismo como alguien valioso, esta cuestión del autoconocimiento y de la autoaceptación. ¿Sí? Fíjense, ustedes por ahí podrán decir, bueno, conozco mis fortalezas, conozco mis debilidades, me acepto. ¿Y qué sucede ahí? ¿Implica que yo por ahí quiera cambiar, mejorar? ¿Qué les parece? Bueno, sí, también cuesta. Sí, obviamente. No, es un proceso, lleva tiempo, paciencia, no es de un día para el otro. Ajá. Bien, en esto de conocernos, ¿sí? y de aceptarnos, eso no implica que uno no quiera cambiar, que uno no quiera mejorar, ¿sí? Obviamente que eso es muy importante tener en cuenta que ese cambio, ¿sí? El querer cambiar, el querer mejorar, siempre es importante que sea en base a nuestra aceptación, ¿sí? Y porque uno decide emprenderse en ese proceso de cambio y de mejora y de superación, ¿sí? Fíjense porque no tiene que implicar esto de ahora no valgo y después cuando genere ese cambio voy a valer, ¿sí? Sino que me acepto, me valoro con fortalezas, debilidades, porque somos seres humanos, porque a todos nos sucede, y me valoro y me acepto, y a partir de ahí, de esa aceptación, no implica que yo no quiera cambiar, mejorar, superarme, ¿sí? Siempre desde la base de, bueno, esto de que hoy estoy bien y mañana voy a estar mejor. No es que ahora no valgo y después voy a valer, ¿sí? Entonces eso es un aspecto muy importante, esto de que ese cambio sea a partir justamente de esa aceptación, ¿sí? Y porque uno lo decide. Bien, fíjense, porque ahí se da esta cuestión, esta paradoja, digamos, justamente, que cuando me acepto es cuando realmente, digamos, puedo cambiar, ¿sí? Como justamente me valoro y justamente me acepto, todo lo que yo vaya emprendiendo, ¿sí? Va a tener que ver justamente con ese enriquecimiento personal, con ese despliegue, digamos, de posibilidades, de potencialidades, ¿sí? Este querer sentirme mejor. Hoy estoy bien, me acepto, ¿sí? Como me acepto, me respeto, me valoro, todo lo que yo voy a ir haciendo va a tener que ir viendo con esto de nuestra superación, de querer mejorar y contribuir, ¿sí? A nuestro bienestar. Bien. Muchas veces por ahí trabajando, y también es una cuestión, digamos, importante en cuanto a autoestima, es que tiene que ver con una cuestión interna, autoestima. Hoy estuvimos viendo
esto de autoestima, ¿sí? Entonces tiene que ver con esa cuestión interna. ¿Y por qué, digamos, tener en cuenta este aspecto? Muchas veces cuando lo vamos trabajando y lo vamos asociando a ejemplos de la vida cotidiana, muchas veces surge esto de, bueno, rendí mal y mi autoestima baja, ¿sí? Entonces lo van asociando con ese rendimiento y con que si rendí mal, bueno, mi autoestima baja, ¿sí? Mi autoestima, ¿sí?, se reduce, baja, me siento mal. Entonces, ahí siempre vamos aclarando que autoestima tiene que ver con una cuestión interna, ¿sí? Y que yo valgo más allá de no haber aprobado un examen, ¿sí? Entonces, otra de estas cuestiones es que, a ver, poder distinguir esto, bueno, rendí mal, eso genera una emoción. ¿Esa emoción cuál sería? ¿Qué genera? Tristeza, me puedo angustiar. Claro, ahí es donde tenemos que distinguir, bien, ahí es donde tenemos que distinguir. A ver, yo rindo mal, ¿no es cierto? Me preparo, rindo mal. No es que mi autoestima baja, porque yo valgo, ¿sí?, más allá de haber aprobado un examen o no, ¿sí? No aprobé un examen, pero yo valgo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? En todo caso, lo que genera es una emoción. ¿Qué emoción genera? Y me pongo triste, me frustro, ¿sí? Por ahí decían, bueno, me angustio, me enojo. ¿Sí? Ahora es importante capitalizar ese enojo, ¿no es cierto? Bueno, lo transformo en acción. ¿Qué puedo hacer? Bueno, me preparo para la próxima, ¿sí? Pero es muy importante esa distinción. ¿Sí? Yo rindo mal, no es que mi autoestima baja en tanto que yo valgo, ¿sí? Valgo por ser quien soy, ¿sí?, más allá de no haber aprobado un examen. ¿Se entiende? ¿Me explico la diferencia? Lo que genera es una emoción, ¿sí? Me pongo triste, me frustro, me puedo enojar, ¿sí? Un poco, pero mi nieta me dijo, rendí mal, no importa, la próxima la tengo bien. 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 Bueno, eso es sumamente importante, ¿sí?, porque uno vale, más allá de no haber aprobado un examen. Todos tenemos, como dijimos, fortalezas y debilidades, y todos tenemos habilidades, porque muchas veces escucho también, así en el ámbito, digamos, laboral, que me dicen, no, sí, porque yo no soy inteligente. Pero entonces nos frustramos, esa es la cuestión. Claro. Cuando tenemos autoestima, nos frustramos. Claro, porque lo que pasa es que muchas veces lo asociamos a que baja nuestra autoestima. Y es independiente, en tanto que autoestima tiene que ver con una cuestión interna. A mí, tanto en el ámbito académico como laboral, puede no salirme una determinada actividad, ¿sí?, una determinada tarea. Y yo valgo más allá de que no haya aprobado ese examen, porque autoestima tiene que ver con reconocer justamente el valor que tengo y saber que tengo fortalezas y debilidades y limitaciones, ¿sí?, y que no implica, ¿sí?, en ese autoconocimiento que yo no quiera fortalecer ciertas limitaciones, ¿sí?, y transformarlas en posibilidades, en habilidades, ¿sí? Porque muchas veces se genera esta asociación de que como me pongo triste porque no aprobé o porque me frustro, considero que no valgo. Y yo soy una persona valiosa y valgo más allá de ese resultado. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué es la aceptación? Porque, a ver, yo no te entiendo en esto. Sí. Decir autoestima. Entonces, yo hay algo, lo puedo medir o lo puedo estimar. Y lo hago yo mismo, sobre yo mismo. Ajá. Y lo acepto. O sea, reconozco eso que me estoy viviendo o estimando. Ahora, el problema está, ahí cuando yo lo acepto, lo acepto porque lo conozco, pero me enojo, me apruebo, lo rechazo, o es mi percepción de los otros al evaluarme. Entonces, no me entra bien lo que quiere decir con aceptación. El tema de aceptación es cuando yo en ese autoconocimiento voy
identificando ciertas cualidades mías, ciertos recursos y también ciertas limitaciones, puedo aceptarme con todos esos aspectos. Me acepto porque no soy perfecta, porque no somos perfectos, porque tenemos fortalezas. Claro, me conozco con todas esas cualidades y me acepto en todas esas cualidades. Claro. Me apruebo o me acepto en el sentido de que me quiero, me respeto y me valoro con todas esas limitaciones también. Con los errores, porque nos equivocamos. Entonces esa aceptación tiene que ver justamente con ese valorarme y respetarme siendo quien estoy siendo. ¿Sí? Porque no somos perfectos, porque tenemos esas limitaciones y es muy importante que yo también me acepte en esas limitaciones. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro? Ajá, a ver si me ayudan. La valoración la hace otro. No, porque es auto. Sí, pero en el rendir mal, por ejemplo, en el caso de él, Ajá, que rinde mal, Ajá. sale mal. ajá. Y él piensa, tal vez, eso Claro. es lo que vos querés decir. No, a ver, Tal vez también depende del ideal que tiene, pero ahí ya vamos al tema capaz, pero el ideal que uno quiere llegar y por ahí se frustra por eso, me imagino que puede llegar a ser algo así. Y uno acepta lo que tiene porque piensa que tiene que ir más allá. Porque piensa que tiene Por que. eso el ideal, pero no lo real es como somos. Lo que pasa, claro, es que en ese ideal Claro. está asociado a la perfección. Claro. Y no somos perfectos porque... yo no conozco a nadie perfecto. Pero me ha pasado que a veces uno tal vez interpreta mal el concepto de autoestima. Que vos decís, wow, qué autoestima alta que tiene esta chica. Que por ahí se creen que se la saben todo y no dejan que por ahí otros le den su punto de vista sobre alguna acción que tuvo. Y ahí iríamos a los dos extremos, a una autoestima como creerse superior a todos los otros, y tenemos el otro extremo que es sentirnos mal cuando alguna cosa no nos sale. Pasa que en ese, por eso es tan importante tener en cuenta ambos aspectos, poder reconocer nuestras limitaciones, y eso es una posibilidad también enorme, porque a partir de ahí uno también puede crecer. Si uno no reconoce esas limitaciones, ¿sí? Si no los acepto, tampoco me da esa posibilidad de seguir aprendiendo y de desplegar habilidades. ¿Sí? Sí, es por ahí como una cuestión demasiado, digamos, ahí con mucho detalle, digamos, por decirlo. Y por eso esos dos elementos básicos en la autoestima, esto de conocernos en todos esos aspectos, porque como charlábamos, no hay personas perfectas, somos seres humanos, entonces tenemos limitaciones y tenemos un montón de recursos también, y lo importante es poder conocer esos aspectos y aceptarnos en esos aspectos, y ahí es que no implica que uno no quiera mejorar. Claro, por ejemplo el examen, si me salió mal el examen, tomo el ejemplo del examen, de ser matemática, y reconocer que esa materia me cuesta. Exacto. Y no frustrarme y sentirme que no valgo nada, porque realmente me doy cuenta que siempre me llegó esa materia y no por esa materia voy a dejar de ser lo que soy, sino buscar ayuda, y ahí es donde uno se conoce y sabe que en esto sí, a lo mejor otros son mejores en eso, pero también buscar en qué también, donde también yo soy, no mejor, sino que donde me va mejor. Claro, mis áreas mis habilidades, claro. donde... Para no frustrarse, buscar ayuda. Exacto. Y ahí aceptar que ahí yo no estoy muy bien, necesito de ayuda. Pero no por eso voy a dejar de ser la persona que soy y quererme como soy. Exactamente. Y respetarme, porque y sí, no puedo
ser perfecto y tener habilidades en todas las áreas. Cuando uno por ahí empieza una carrera va viendo que hay materias donde a uno, digamos, le son mucho más sencillas y tiene muchísima más facilidad que en otras materias que por ahí le resultan un poco más complejas. De todas maneras, valgo por ser quien soy, con todas mis fortalezas y con todas mis debilidades, y es muy importante poder conocer, bueno, todos tenemos habilidades, quizás esta materia, no sé, muchas veces escuchamos, bueno, con los números por ahí no soy muy buena. Bueno, sí, bueno, lo reconozco, quizás ese área, digamos, me resulta un poco más complejo, me lleva un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, y me acepto, ¿sí? No es que todas las materias me van a resultar súper sencillas y voy a rendir todas las materias y en todas, quizás sí, digamos, pero por lo general hay alguna materia que nos resulta un poco más compleja que otras, pero justamente porque tiene que ver con que no todos tenemos las mismas habilidades y quizás yo puedo tener facilidad para un cierto número de materias siguiendo con este ejemplo y quizás otras me resultan un poco más difíciles. Bueno, es importante conocer que, bueno, ciertas materias están relacionadas con esas habilidades que yo tengo más fortalecidas y estas otras, bueno, me va a llevar más tiempo, ¿sí? Y me acepto y me respeto y le dedico más tiempo y busco a ver de qué manera me puedo preparar, a quién le puedo preguntar, a alguien que me pueda contribuir, ayudar a comprender y me respeto en mis tiempos, ¿sí? Y en mis habilidades y limitaciones. Te hago una pregunta con referente al estudio que estás diciendo. Suele suceder de que hay chicos que cuando en una materia no le vas bien, eso es autoestima, interpreto yo. Cuando ellos consideran que no sirven para nada y que no van a, en ninguna la van a superar. Eso es autoestima, porque es como que ya se está dando por vencido antes de seguir, antes de continuar. Es como que considera que no le va a ir bien en nada, no va a salir en esa carrera. Eso es autoestima. Aún con no se está conociendo, no se está valorando que puede. Yo considero que eso es autoestima cuando ya se tiró abajo de renunciar por completo y que han dejado carrera. Claro, lo que pasa es que eso va después afectando el autoconcepto, digamos. Y tiene que ver, que quizá interpreté yo lo que quiso decir, de que es el afuera, no soy yo, es el otro. La mirada del otro me está viendo como que yo no sirvo para eso, para esto, y entonces eso te va bajando la autoestima, que es otro tema, pienso, por eso no quise decirlo, interpreté que era otro tema. Eso ya es con la mirada del otro. Bueno, por eso... Que también te baja la autoestima. Claro, bueno, pero por eso no tenemos que esperar el visto bueno de las otras personas. Por eso es un trabajo interno y un fortalecimiento interno. ¿Qué te referías a cómo se presenta muchas veces en el cine o en algunos libros, que la autoestima depende de la mirada del otro? Exacto. Que puede ser... Claro, porque a su vez autoestima está relacionado, por ejemplo, no solamente con esto, digamos, de conocerse, de valorarse, de aceptarse, de escucharse y de dejarse ser, sino que en el medio de todos esos aspectos un concepto importante tiene que ver con la autonomía, ¿sí? Con esto de la libertad y de la responsabilidad, ¿sí? Hay un autor que yo lo castellanizo, que creo que en inglés ustedes me corregirán, es Stephen Covey, bueno, yo le digo Covey porque lo castellanizo. Él, entre otros libros, escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y él, cuando se refiere, digamos, a esa autonomía, utiliza un concepto muy interesante que tiene que ver con la proactividad. Entonces él esa proactividad la relaciona no solamente con esa iniciativa, como lo podemos conocer, digamos, que ser proactivo tiene que ver con esa iniciativa, sino también lo relaciona que como seres humanos somos responsables de nuestra propia vida, ¿sí? En esto de ser protagonistas de nuestra propia vida y que ante una situación y mi respuesta, yo puedo elegir mi respuesta frente a esa situación. Entonces, a ver, vamos a encontrar un montón de condicionamientos en la vida, ¿sí? Un montón de mandatos
familiares, sociales, ¿sí? Entonces, desde este conocerme, aceptarme y valorarme, tiene que ver también con esto de que yo soy protagonista de mi propia vida, ¿sí? Entonces yo puedo elegir frente a esos mandatos, ¿sí? Si adhiero o no a esos mandatos, por ejemplo, sociales, familiares, ¿sí? Entonces ahí también está esta cuestión, digamos, de, porque a medida que nosotros, digamos, vamos creciendo, vamos construyendo también este paradigma o el modo en que vamos interpretando las diferentes circunstancias en la vida, que nos lleva a ir interpretando, digamos, no solamente cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también a los demás, al mundo, las circunstancias, ¿sí? Y ahí tenemos un montón de condicionamientos, ¿no es cierto?, para ir formando esos lentes con los que vamos interpretando, ¿sí? Entonces, desde esa proactividad y ese protagonismo, bueno, yo también puedo ir eligiendo, ¿sí?, aquella, digamos, manera que considero más constructiva. No da lo mismo cualquier interpretación, ¿sí? Entonces, justamente uno puede, digamos, justamente conocer en este autoconocimiento, ¿sí?, ir identificando justamente, bueno, a ver, ciertos modos de interpretar y poder, digamos, desarrollar aquellas maneras de ver el mundo que sean más constructivas para uno y para los demás. ¿Me explicó? Entonces, eso se aprende, eso se educa, ¿no? Claro, sí. No es innato al hombre. Es decir, porque también la mirada del otro, lo que el otro dice, porque por ahí en un examen es uno mismo, pero las relaciones vinculares, la autoestima muchas veces se puede, digo, no sé, pienso, se puede ver modificada o por la mirada del otro, porque ya lo dice. Es decir, como hacer seres sociales, vivimos en relaciones donde la autoestima de cada uno se ve modificada también por el otro. No sé si siempre tenemos todos los recursos, si somos tener todos los recursos para siempre tener ese juego de debilidades y fortalezas bien. Lo podemos. Es decir, por eso una vez habla de educación emotiva, en educación de los hijos también, esto de que decíamos, la mirada del otro, lo que el otro dice también contribuye. No sé. Pero manteniéndose en sí mismo, ser yo mismo. Claro. El ser yo mismo y saber escuchar y mirar como decir, pero no dejar de ser yo porque los demás no me acepten. Claro. La mirada del otro no te define. Claro. Cuando lo vamos construyendo desde muy pequeñitos, ¿sí?, bueno, vamos necesitando toda esa mirada de nuestros otros significativos, ¿sí? Ahora también, cuando vamos creciendo, nosotros podemos decir, bueno, hay ciertos aspectos con los que estoy de acuerdo, ciertos aspectos con los que no me representan tanto, ¿sí? Entonces ahí está esto de poder escucharse y dejarse ser y ser uno mismo, ¿sí? Pero sí tiene que ver con esto, digamos, de que influye, pero no determina. Yo puedo elegir, bueno, a ver si eso me va representando o no. Por ejemplo, los mandatos sociales, ¿sí?, los mandatos familiares. Un ejemplo que surgía mucho en relación a esto, trabajando, digamos, con adolescentes, con jóvenes, estaba esta cuestión, por ejemplo, de decir, bueno, pero a mí no me gusta ir al boliche, me comentaban. Pero si uno no va al boliche, mirá qué aburrido que es. Y eso le empezaba, digamos, a afectar y a compararse y a ponerse a pensar. Y en realidad tiene que ver con escucharse y respetarse, ¿sí? Bueno, no me gusta ir al boliche, no implica que sea una persona aburrida. Algunas personas se divierten yendo al boliche, otras personas quizás se divierten juntándose en una cena con amigos, conversando, escuchando música. Son diferentes maneras de divertirse, ¿no? Pero tiene que ver con esto de poder aceptarme, poder escucharme, dejarme ser, respetarme y hasta a través de, digamos, de ese respeto también ir generando el respeto de los demás hacia uno, ¿sí?, con ciertos límites. No es que soy aburrido, es la mirada de la otra persona. En todo caso, tenemos diferentes maneras, digamos, de divertirnos, ¿sí?
Entonces ahí es donde uno está esa autonomía, digamos, esa guía interna, ¿sí? Bueno, yo me escucho, me respeto, ¿sí? Y tiene que ver con mis gustos y tiene que ver con algo que, digamos, es constructivo para uno, para los demás. Yo no me estoy haciendo daño, no hago daño a nadie, me respeto, me escucho, ¿sí? Y no es que tengo que ir al boliche porque todos van al boliche y si yo no voy al boliche soy una persona aburrida, ¿sí? Entonces ahí es donde uno va estableciendo esos límites, digamos, en cuanto a esos, digamos, mandatos, también o la mirada del otro. Es muy importante no esperar esa aprobación externa, digo, esa mirada externa, o depender de, ¿sí? Porque tiene que ver con una cuestión interna, ¿sí? Lo que pasa es que en el adolescente, por ejemplo, es muy importante lo que hace la mirada lo que dice el grupo y la mirada del grupo. En una etapa en donde estamos nosotras, tenemos nuestra personalidad firme y no nos puede afectar lo que los otros digan si nosotros consideramos que estamos bien ubicados. Claro. Pero el adolescente necesita ese entorno. Esto es del ser, digamos, claro, darle la importancia al grupo de amigos, ¿sí? Exactamente. Por eso tiene que ver también con toda una construcción y por eso también se va generando, digamos, esta cuestión de por ahí ir, como que se van confundiendo ciertos términos relacionados a la autoestima. Porque en realidad tiene que ver con... Te hacen los juicios de valor. Es un juicio de valor que te hacen. Entonces, de acuerdo a lo que te dice la otra persona, ahí vos vas valorando y ves la autoestima como la tenés. Entonces tenés que ir viendo tus fortalezas y tus debilidades para poder también ser fuerte y afrontar eso. Porque la gente siempre estamos haciendo juicios de valor, no hacemos la observación solamente. Juzgamos siempre, o prejuzgamos. Sí, sí. Y también muchas veces es importante la mirada de un otro en el sentido de que por ahí también nos permite, dentro de la apertura, y si es, supongamos, un comentario, digamos, constructivo, uno también puede decir, ah, mira, sí, tenés razón, no me había dado cuenta, ¿sí? Pero no siempre se da, digamos, que coincidimos con ese aspecto por ahí que nos están indicando, ¿sí? Pero sí, también es importante esa humildad de decir, ah, no me había dado cuenta, y sería importante tenerlo en cuenta para mi bienestar, para crecer, para fortalecerme, ¿sí? Pero ahí es como un límite, digamos, delicado, porque tiene que ver con esto de ser uno mismo y no un ser para otros o como el otro quiere que yo sea. Quizás coincide y yo digo, ah, le agradezco de este aspecto que me está señalando que quizás yo no me daba cuenta y no conocía y es importante que ahora lo conozca y si yo lo deseo, digamos, lo puedo tener en cuenta para fortalecerme, digamos, y generar, digamos, bienestar o contribuir al propio bienestar. ¿Sí? Bien. Proyecto de construcción personal permanente, con la ayuda del entorno. Si realmente te quiere, lo van a hacer bien. También el otro a veces espera de uno algo que es lógico, o sea, somos seres sociales. Esa construcción de la autoestima, está bien que uno no tiene que ser lo que el otro quiere que sea, pero sí nosotros a veces esperan algo de uno, por una cuestión que somos seres humanos. No sé, por ahí, no sé si eso se responde a otro tema, ¿no? Pero esto de que siempre tenemos la mirada del otro. Es decir, sí. Una madre espera a un hijo algo, es decir, va a construir su autoestima en que no importe la madre, es decir, siempre en las relaciones vinculares hay otro, o el otro espera algo de uno, en función de que uno es un ser humano. Y tiene que ver también, a ver si lo comprendo, con esto de la mirada del otro hacia uno. O la mirada a lo que se espera de otro, ¿no? Uno, es decir, no sé cómo poder explicarlo. Uno construye la autoestima de uno mismo, pero lo que uno construye de uno mismo tiene que servirle al otro, porque el otro espera de mí. Por ejemplo. Claro, y
uno la tiene que construir en función de lo que el otro también espera de mí. Un hijo espera a la madre algo, los padres esperamos a los hijos algo, y así cualquiera el rol que tenemos, es decir, no es algo, yo para mí no se puede prescindir de lo social y de lo que el otro es. Es decir, y así, qué sé yo, un paciente espera de un médico y así, es decir, la autoestima, esto de tener un equilibrio entre lo que uno es y lo que uno tiene que ser, pero el deber ser hacia los demás también. Claro, a veces por ahí el tema está donde vos das y el otro no le alcanza lo que das, entonces vos vivís para que el otro te acepte, y ahí es donde por ahí baja la autoestima, porque el otro está esperando algo de vos que uno no puede porque no lo tiene o no se conoció todavía que lo tiene. Y ahí es donde por ahí también baja la autoestima, porque está el rechazo del otro porque esperaba algo más de uno y no lo puede dar. No sé, algo así calculo que debe ser. Claro, en realidad, digamos, hay ciertos, digamos, aspectos, a ver si lo voy comprendiendo. No, igual la relación también madre-hija ya es una relación muy particular, madre-padre, hijos y viceversa, ya es muy particular, más allá de la autoestima de cada uno, creo, esperar que el hijo haga como el padre dice, o esperar el hijo que la madre, o sea, que los padres hagan, es una relación Lo que pasa, claro, lo que pasa es que muchas veces nos basamos en ideales, a ver cómo tendría que ser, no sé, la tía perfecta, la madre, claro. Claro, y ahí es donde muchas veces, digamos, nos vamos autoexigiendo, porque nos vamos poniendo metas súper elevadas, que eso nos genera un montón de desgaste y nos va frustrando y más nos aleja de esa meta súper elevada, y así es como que se va generando todo un circuito. Entonces es importante esto de ir dando lo mejor, y si yo me doy cuenta, supongamos en ese autoconocimiento de que me gustaría fortalecer mi capacidad de escucha, supongamos, porque en ese autoconocimiento yo puedo ir descubriendo aspectos que quiero fortalecer como estuvimos conversando. Entonces si yo digo, acá me doy cuenta que mi capacidad de escucha por ahí no está muy atenta y con lo importante que es para la otra persona, si por ejemplo me está contando algo importante, poder estar escuchándola, comprendiéndola, continuar la conversación. Entonces puedo decidir fortalecerlo porque me va a hacer bien a mí y eso va a contribuir a las relaciones interpersonales. Entonces es bueno para mí y es bueno para los demás. Y ahí yo también me valoro, no me digamos, enojo por no tener esa escucha tan desarrollada. Desde la aceptación digo, bueno, lo voy a trabajar porque me va a hacer sentir mejor. Entonces lo voy trabajando, lo acepto, lo voy trabajando, se va fortaleciendo, es constructivo para mí, para la relación con mi hija, con mi mamá, ¿sí? Entonces ahí es donde también es todo un proceso que hablábamos hoy y que no es de un día para el otro y tampoco vamos a ser perfectos, sí podemos ir identificando aspectos que queremos ir fortaleciendo y desplegando, ¿sí? Para ir sintiéndonos mejor con uno mismo y con todo nuestro entorno y con la vida en general, ¿sí? Con nuestra vida. Pero es un proceso y tampoco seguir ese ideal de perfección en todos los aspectos de mi vida, ¿sí? Sino sí ir dando lo mejor y desplegando cada uno sus potencialidades. Y si yo de repente descubro que hay aspectos que quiero fortalecer, los iré trabajando, ¿sí? Pero siempre aceptándome y siempre, digamos, sabiendo, digamos, que tengo limitaciones, errores, que es un proceso, ¿sí? Ahí va la comprensión. Bien. No, lo que yo te entendí ahora es así, digamos. Yo mismo hago una valoración, una estimación. Y dentro de eso tengo que aceptar algo. Entonces la aceptación... Quiero, porque ya el tengo es como que no... No, porque claro. Está dentro de la definición, entonces sí o sí va. Entonces, en eso ahí es la aceptación. O sea, yo acepto esto, conozco esto.
Entonces es como algo cualitativo, pero también hay otra parte de aceptación cuantitativa. A ver, ¿se acuerdan mi escala de valores? Si está bien o está mal esto, si lo acepto o no lo acepto, en el sentido de la valoración que le doy intrínsecamente a esto. Entonces, por ejemplo, yo estimo que en mi autoestima, digamos, que en el examen me fue mal, lo que yo estudié, me esforcé y bueno, como que yo me apruebo porque, o yo estimo que hice todo mal y qué sé yo. Es como que en mi escala interna de valores, en mi aceptación, acepto o no acepto el resultado, independientemente de lo que me diga el profesor. Ajá, sí, A ver, independientemente. A mí me pasó. No voy a ver la nota, me fue mal y le voy a sacar un montón, qué sé yo. Mi compañero decía, nada, no entiendo, me están cargando, y había reprobado. Y otra vez voy a probar, y me fue mal. Digamos, uno muchas veces valora mal la valoración del otro, pero si es autoestima es de uno, es independiente de la valoración del otro. Entonces, después, ¿a dónde va, digamos, el proceso de aprendizaje? En el sentido de, por ejemplo, un bebé empezó a caminar, se cayó 50.000 veces, aprendió que tenía que poner la patita distinta y empezó a caminar. Entonces, la relación con el ambiente, con el otro en un proceso de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje que yo, personal, con la relación con una persona, o aprender cualquier cosa, ¿no? Hasta caminar. Pero ahí ya eso se puede considerar como un autoestima, como algo propio, o algo propio que no es ni estima, pero es un proceso de aprendizaje, algo cognitivo. Algo que, por ejemplo, vos fuiste adquiriendo, digamos, desde pequeño. No me acuerdo el nombre, esto es mi profesor también, y yo no lo quería en la facultad, y después le tomé aprecio. Entonces uno lo va aprendiendo y va valorando, pero eso no es autoestima mío, sino que fue un aprendizaje de él. Claro, auto fui yo solo, digamos. Claro. Después la relación fue haciendo que le toque respeto. Claro, no, porque... No. Claro, pero es independiente de mi autoestima. Entonces, pero mi aprendizaje, es más, él tuvo que ver en mi aprendizaje, porque uno me ayudó así, porque uno aprobaba, qué sé yo, me veía mal, yo de carne, pero bueno, en la relación personal uno empieza a estimarse también, y el aprendizaje. Pero eso no puede estar dentro de la autoestima, porque la autoestima yo lo entiendo como que es mío y es independiente, es automático, sin relación del medio, de los otros. Pero es de la vida. Tiene que ver con ese, justamente ese autoconcepto, el concepto que vos tenés sobre vos mismo. Tiene que ver con ese autoconocimiento, el conocimiento tuyo o de uno sobre nuestra fortaleza y nuestras debilidades y aceptarnos en esos aspectos, ¿sí? Con un montón de fortalezas y con un montón de limitaciones y áreas de aprendizaje y posibilidades de aprendizaje si uno lo desea, ¿sí? Desde esa aceptación, ¿sí? El tema justamente del ejemplo de los exámenes era porque muchas veces esa valoración, ¿sí? la generamos a partir de un aspecto externo y autoestima tiene que ver con lo interno, porque yo valgo más allá de haber aprobado ese examen, ¿sí? ¿Sí? En todo caso, si no aprobé ese examen, como decían, bueno, a ver qué puedo hacer frente a ese examen. Por un lado, tener en cuenta de que hay exámenes donde sí puedo desaprobar porque tengo fortalezas y tengo debilidades también. Hay materias que me van a resultar... Exacto. No define algo externo. Exacto. ¿Quién me ayuda en eso? Porque mi autoestima, digamos, esa consistencia interna
no es algo que yo logro solamente solo, están todos los otros. Y por eso la autoestima puede ser baja, no porque yo no me perciba, sino porque esas otras voces suenan muy fuerte en mí. Entonces, eso tengo que hacer todo un proceso de aprendizaje, de autonomía, pero los otros tienen mucho valor para eso. Sí. Digamos, tienen mucha influencia en mi consistencia. En la valoración interna. Claro, por eso puede suceder que yo tenga una estima muy baja porque fui rodeado de gente que, por ejemplo, puso el acento en los logros únicamente. Y entonces, cuando no logro, yo no me doy cuenta que mi autoestima no puede depender de eso, sino que la hago depender de eso. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo que viene es cómo se trabaja todo eso? Lo que viene de tu chavo. ¿Los temas que vienen después? No, los temas que vienen después tienen que ver con seguir contribuyendo al proceso de bienestar. Esto que vos estás, digamos, pensando y compartiendo. Al proceso de, dijiste, de fortalecer el bienestar. Esto que vos estás diciendo, Rubén, fundamentalmente sí, totalmente, digamos, va a suceder, porque lo vamos construyendo, este autoconcepto de pequeños, ¿sí? Entonces, claramente, digamos, si nos vamos relacionando con ciertas personas, digamos, que tienden ciertas condiciones, digamos así, a nosotros, ¿sí? En la valoración que van haciendo acerca de nosotros mismos, sí, nosotros vamos formando muchas veces esa autoestima en base a esa mirada, ¿sí? Y la incorporamos, digamos, en este autoconcepto y en la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos. Por eso justamente la idea es ir viendo estos temas como para que vayamos también, digamos, pensando acerca de esto. Bueno, muchas veces nos sucede esa cuestión. Bueno, ahora también puedo ir eligiendo, digamos, esto de ir repensando la mirada que yo tengo en base a mí misma, ¿sí? E ir decidiendo, bueno, a ver, ¿coincido con esto? ¿Sí? Bueno, ¿qué aspectos, digamos, puedo ir reconociendo yo en mí misma? Y generar también esa transformación, pero sí, el entorno va influyendo en ese sentido y llega a un punto también en que está esa decisión, digamos, personal, que para eso también, bueno, es justamente, muchas veces necesitamos justamente de otros que nos vayan transmitiendo toda esta cuestión en digamos, esta transformación personal. ¿Me explico? Pero sí, influye mucho en ese sentido. Bueno, si yo no conozco, digamos, sobre el tema, supongamos, ¿cómo hago yo para generar toda esa transformación en mi autoconcepto? ¿Sí? Bueno, entonces ahí también está como tarea, digamos, de uno mismo, ¿sí? Ir buscando también de generar otros contextos y otras miradas de otras personas, y también están estas posibilidades, y por eso, digamos, es tan importante también todo lo referido a educación emocional, por ejemplo, en las escuelas, que nos vayan transmitiendo también esas herramientas que nos fortalecen, digamos, por ejemplo, en esto de la construcción o de toda esta temática de autoestima. Porque quizás son herramientas que uno no va conociendo y que son sumamente importantes justamente de conocerlas para ir contribuyendo al bienestar, ¿sí? Uno también, por ejemplo, cuando fue avanzando, bueno, fue descubriendo estos temas a medida también que uno se iba capacitando, se iba informando, iba leyendo, ¿sí? Entonces, por eso la importancia también de ir transmitiéndolo, de ir conversándolo, de que también muchas veces, y esto tiene que ver con una cuestión personal, de todo esto de la importancia de la educación emocional y de trabajar todos estos temas, por ejemplo, en las escuelas, que es un proyecto también que se está generando, digamos, en nuestro país, ¿sí? Lucas Malaisi, no lo quería nombrar, pero no genera. Sí. Sí, él es un referente en educación emocional, es un psicólogo, no sé si lo conocen, de San Juan. Sí.
En algunas escuelas sí se va trabajando el tema, o sea, la temática, digamos, todo esto de educación emocional. No tengo conocimiento en general, digamos, en las escuelas y demás. Conozco que en muchas instituciones todo el tema de la cuestión emocional, ¿sí? No solamente lo intelectual en la educación, lo emocional se está teniendo cada vez más en cuenta. Conozco en algunas instituciones a nivel inicial, también a veces en nivel primario, secundario. Personalmente trabajo esas temáticas, por ejemplo, a nivel terciario, que también es todo como un mundo nuevo, toda esta cuestión emocional y estas diferentes herramientas que van haciendo, digamos, al bienestar de uno, ¿sí? Yo particularmente, claro, lo trabajo en todo lo que es, más que nada, terciario, ¿sí? Pero sé que se van trabajando cada vez más todas estas herramientas, incluso hasta en empresas, digamos, se va trabajando todo el tema de la cuestión emocional, porque es cada vez también más, está cada vez más en auge y cada vez es más necesario también. Siempre nos centramos mucho en todo lo cognitivo, en lo intelectual, en lo académico, ¿sí? Entonces, cada vez más se está complementando también con todo lo que es el fortalecer las herramientas desde lo personal, desde el bienestar, la calidad de vida, ¿eh? Pero sí, en ese sentido desconozco así específicamente, pero sé que cada vez más se está abordando, digamos, el tema en los diferentes niveles educativos. Hay muchas charlas, muchas actividades, se va generando esa transformación, digamos, de empezar a hablar sobre estos temas en particular. ¿Sí? Mario, ¿podemos hacer 5 minutitos porque estamos en la mitad del tiempo? Sí, podemos. Hacemos 5 minutitos de descanso y retomamos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bien, bueno. Bueno, en todo este proceso que vamos viendo desde lo teórico, la idea de la propuesta también ahora es dejarles unas actividades para que ustedes después también lo vayan, digamos, pensando, completando, y en el próximo encuentro después también lo podemos ir compartiendo. Elías, creo que es el otro videito. A ver, y mientras vamos encontrando el video les voy comentando. A ver, la idea ahora es, porque en ese proceso de autoconocimiento, ¿qué sucede? ¿Es sencillo, digamos, esta introspección, ir descubriendo las fortalezas, debilidades? ¿Qué les parece? ¿Sencillo? No. Suele ser bastante complejo. Entonces, porque muchas veces no le vamos dedicando tiempo a esto de ir pensando, ¿sí? Conociéndonos. Entonces, muchas veces cuando planteamos actividades de autoconocimiento, de repente sucede que nos quedamos, bueno, ¿por dónde empiezo a completar estas actividades? Y muchas veces, si, digamos, comenzamos a completar esas actividades, sucede que, ¿qué les parece que nos surgen primero? Las fortalezas, las debilidades. ¿Qué les parece cuando nos ponemos a pensar? Depende, sí, depende. Por lo general, cuando hacemos así un conteo general, suele pasar de que uno empieza, sí, porque esto y las debilidades. ¿Sí? Bueno, entonces por eso la propuesta de dejarles algunas actividades en ese caminito de, digamos, de contribuir al autoconocimiento. Para eso, en primer lugar, es un videíto creo que es de 1 minuto, sobre una entrevista que le realizan a Cachito Vigil. ¿Lo ubican? ¿Lo conocen a Cachito Vigil? Él era ex jugador, digamos, de hockey y es ex entrenador de las Leonas, del equipo femenino de hockey, ¿sí? De la selección argentina. Entonces le están haciendo, digamos, una entrevista y él nos da también ahí una pista acerca de
cómo también comenzar o retomar, digamos, el camino para el autoconocimiento, la introspección, y por ahí que no suceda esta cuestión, digamos, de focalizarnos en primer lugar en todas nuestras debilidades, ¿sí? Si les parece, lo vamos a compartir. Podemos tener limitaciones técnicas, las podemos mejorar. Podemos tener limitaciones físicas, las podemos ir mejorando. Podemos tener limitaciones tácticas, las podemos ir aprendiendo. Pero aprendí que no hay que pensar tanto en lo que nos falta, sino descubrir rápidamente qué es lo que nos hace distintos como seres. Y ahí ponerle toda la actitud para desarrollar nuestras fortalezas. Durante mucho tiempo le di importancia a mis debilidades y las padecía, hasta que un día dije, ¿cuáles son mis fortalezas? Pensar y correr. Y me olvidé de estas debilidades. Y creo que mis últimos 2 o 3 años como jugador fueron los mejores. Cuando me pude conectar con lo más lindo que me regaló la vida, en vez de estar preocupado y diciéndole a la vida las cosas que no me di. Bien, un poco refleja esta cuestión de que cuando comenzamos ese camino de introspección, muchas veces focalizamos en nuestras debilidades. Entonces la importancia también de comenzar con nuestras fortalezas, o bien, no sé si comenzar, pero reconocer nuestras fortalezas y fortalecernos en esas fortalezas, valga la redundancia, ¿sí? Eso no implica que, como conversamos hoy, también tengamos en cuenta, porque es parte, digamos, nuestras limitaciones, pero sí no dejar de lado estas fortalezas y fortalecernos ahí, y justamente ser posibilidades en esas fortalezas, y a partir de ahí, ¿por qué no? ¿Sí? Desde la aceptación, y porque uno se valora y quiere desplegar potencialidades, ir trabajando y fortaleciendo ciertas limitaciones. Por otro lado, para ir facilitando también este reconocimiento de fortalezas, a ver si... Ahí no me responde. Ahí está. Vamos a ir viendo algunas cualidades. La idea es que ustedes también lo vayan viendo y pensándose en relación, digamos, a estas cualidades, con cuáles se van identificando. Eso suele favorecer, digamos, a la hora de ir identificando, porque por ahí no se nos ocurren, digamos, nuestras fortalezas. Eso tiene que ver con el agradecimiento. Por ahí me preguntaban, bueno, ya vamos a estar viendo ahora el tema del bienestar. En realidad todas estas cuestiones, ¿sí? Justamente tienen que ver con temas que van contribuyendo a nuestro bienestar, y esa cualidad, específicamente el agradecimiento, suele ser sumamente importante en cuanto a que contribuye al bienestar personal, ¿sí? Ese agradecimiento está muy relacionado también con esto del optimismo. Hay una actividad muy, muy sencilla que hasta se suele dar en congresos, que uno se queda mirando porque es una actividad tan sencilla que nos recomienden, por ejemplo, en una jornada de congresos y demás. Tiene que ver con esto de pensar cada día, ¿sí? Por la noche, cuando ya nos vamos a descansar, pensar en 3 cosas que queremos agradecer, ¿sí? El agradecimiento es sumamente importante en cuanto que contribuye, ¿sí?, a nuestro bienestar. Y ese pequeño ejercicio de pensar esas 3 cosas que queremos agradecer hace que salgamos un poquito de ese piloto automático en el que a veces nos encontramos, y empezar a ver todas esas cuestiones que uno realmente tiene para agradecer, ¿sí?, en la vida. Y que también va contribuyendo, ¿sí?, a fortalecer esto de ir viendo lo positivo también en la vida, que también nos va generando y va construyendo y fortaleciendo nuestro bienestar. Así que bueno, la actividad es esto de ir viendo de estas características con cuáles nos vamos sintiendo identificados. De paso, aprovechaba para ir comentándoles sobre cada una de estas cualidades. Tenemos la solidaridad, el agradecimiento, el optimismo, la responsabilidad, la paciencia. Tan importante también en esto que
conversábamos al principio, que cuando uno también emprende en el camino del cambio, es sumamente importante tenerse paciencia, porque es un proceso, porque no es de un día para el otro, porque en el camino quizás para ir fortaleciendo una determinada cualidad, actitud, también, digamos, nos podemos equivocar y que es parte del proceso y que vamos aprendiendo también de esos errores, ¿sí? Esa paciencia y también esa tolerancia, digamos. La creatividad, el entusiasmo. Estas son algunas de las cualidades o ciertos recursos, características, como para que también a partir de ahí nos vayamos pensando, pueden ir surgiendo otras, ¿sí? Que van favoreciendo esto de ir pensándose a uno mismo. Entonces, a partir de ahí, después esta sería como una pequeña actividad que vamos a estar después socializando el próximo encuentro. Tiene que ver con, bueno, ir anotando todas aquellas fortalezas que voy descubriendo, ¿sí? O redescubriendo. Y como algunas pistas también, aparte de lo que vamos viendo ahora, tiene que ver con, por ejemplo, ir pensando en nuestros intereses. Por ejemplo, formar parte, digamos, de alguna actividad cultural, alguna actividad deportiva, religiosa, algún voluntariado o, por ejemplo, algún hobby como cuidar las plantas, cocinar, todo lo que se les ocurra que está dentro de los intereses, de las actividades que les generan interés. Y a partir de ahí, por ejemplo, podemos ir pensando, bueno, ¿qué habilidades ponemos en juego en cada una de esas, qué habilidades ponemos en juego en cada una de esas actividades? Por ahí puede ir surgiendo habilidades como el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces ir pensando, bueno, a ver qué habilidades pongo en juego ante esas actividades que me gusta realizar. O que nos resulta sencillo, ¿sí? De realizar, entonces ahí también voy descubriendo esas habilidades. Frases positivas que a veces escuchamos sobre nosotros, que creo que hoy también surgía esto de que a través de los demás también podemos ir descubriendo también cualidades que uno, digamos, desconocía. Y cualidades, por ejemplo, que vamos poniendo en juego en esas actividades que fuimos identificando como nuestros intereses. En esas actividades que identificamos como intereses, no solamente ponemos en juego habilidades, sino también diferentes cualidades. Entonces, a partir de ahí también podemos ir favoreciendo ese autoconocimiento. Bien. Como guía también podemos ir pensando pequeños logros, por ejemplo, que fuimos adquiriendo en el día a día, ¿sí? Y ahí, a partir de ahí de esos logros, bueno, a ver, ¿qué cualidades se pusieron en juego? ¿Qué valores se pusieron en juego? ¿Qué habilidades también pusimos en juego en esos logros que fuimos adquiriendo día a día? Y por último, pensar por ahí, ¿qué tenemos para ofrecer a los demás? A la familia, a los amigos, en el ámbito laboral, ¿sí? ¿Cuáles serían esas cualidades, esos valores, esas habilidades que yo tengo para ofrecer a los demás? Entonces, todas estas preguntas o estas pistas justamente nos van colaborando en ese proceso de autoconocimiento que muchas veces suele ser bastante complejo, ¿sí? Bien, otra parte de la actividad también, pero lo dejamos en segundo lugar, primero eran las fortalezas, ahora también ir anotando las debilidades, ¿sí? Y como estuvimos viendo, quizás de esas habilidades, yo les voy comentando, de todas esas de las debilidades que podemos ir identificando, quizás alguna de esas debilidades las queremos fortalecer. ¿Sí? Vieron, como yo les decía hoy más temprano, quizás de mi autoconocimiento desprendo que quiero fortalecer mi capacidad de escucha, ¿sí? Bueno, lo puedo identificar y lo puedo anotar. La más sencilla, ¿sí? Una sola, la más sencilla, si uno considera realizar esta parte de la actividad, bueno, elige una,
la más sencilla, la anota. Y bueno, a ver qué puedo tener en cuenta en el día a día para ir fortaleciendo este aspecto. Bien. Y acá, como para ir cerrando todo lo que estuvimos viendo hasta el momento, fíjense, tiene que ver, como estuvimos conversando, autoestima hace referencia al autoconocimiento, a la autoaceptación, a partir de ese autoconocimiento, y cuestiones fundamentales como esto de ser uno mismo, ser auténtico, forma parte, digamos, de esto que estuvimos conversando sobre autoestima, esto de la autonomía, esto del querernos, el respetarnos, ir estableciendo desde ese respeto, ¿sí?, el respeto de los demás hacia uno mismo, y eso tiene que ver con ir estableciendo ciertos límites. Y por último, esto de ser receptivos también, ¿sí? Esto de saberse merecedores de lo bueno, ¿sí?, que nos va sucediendo. Bien. Yo se los traduzco, no sé, está chiquitito. Otra actividad que después vamos a estar socializando para el que la quiera realizar, tiene que ver con esta cuestión, otro pasito más y asociado a lo que venimos viendo, de ir anotando todas aquellas actividades que nos gusta realizar, ¿sí?, aquellas actividades que son constructivas para uno, para los demás, que nos gusta realizar, salir a caminar, ¿sí?, por ejemplo, no sé, leer, escuchar música, realizar un determinado deporte, compartir con familia, formar parte de un voluntariado, todas esas actividades que nos gustan realizar, ¿sí? Y al lado la propuesta es ir viendo cuándo fue la última vez que realizamos esa actividad, porque muchas veces nos sorprendemos, ¿sí?, de que hay actividades que quizás le dedicamos tiempo, pero hay otras actividades que muchas veces las vamos, no encontramos el tiempito, no nos hacemos el tiempito para dedicarle tiempo a eso que nos gusta y que, como dijimos, es constructivo para uno, para los demás. Entonces también ver la posibilidad de regalarnos ese tiempo, ¿sí? Por eso ir estableciendo dos pequeñas metas. Bueno, esta actividad me encanta realizar y la verdad que no le estoy dedicando tiempo. Bueno, me pongo una pequeña meta, ¿sí?, para darme un espacio, por ejemplo, no sé, para salir a caminar, o más tiempo para compartir o para dedicarle al voluntariado, más tiempo para, ¿sí? Voy buscando esa posibilidad de regalarme también ese tiempo para esa actividad que me gusta y que es constructiva. Bien. Ahora, teniendo en cuenta lo que venimos abordando hasta el momento, pasamos por autoestima, empezamos también a profundizar en esto de conocer esas actividades importantes, ¿sí? Entonces, en todo este camino que tiene que ver con, digamos, el bienestar, la calidad de vida, ¿sí? Uno de los autores que les comentaba hoy, que tiene que ver con Covey, él hace referencia, ¿sí?, en todo este proceso a la construcción de la misión personal, ¿sí?, el enunciado de la misión personal, que está muy relacionado. ¿Cómo es el nombre del autor? Covey. ¿Con Sí, de B corta. Hace referencia, digamos, en todo este camino que vamos construyendo acerca de fortalecer el bienestar, ¿sí?, nuestro crecimiento como seres humanos. Hace referencia a esto de la construcción del enunciado de la misión personal, que está muy ligado a lo que por ahí conocemos también con proyecto de vida. ¿Cuál es la propuesta? Es que hace referencia a pensar en todo aquello que es importante en nuestra vida, ¿sí?, diferentes aspectos importantes en nuestra vida. Entonces nos plantea también esto de la autoconciencia, de estar pensando, bueno, ¿quiénes estamos siendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Y qué quisiéramos estar haciendo? ¿Y qué quisiéramos estar siendo? ¿Quiénes quisiéramos, ¿sí?, estar siendo? Entonces, en todo ese proceso,
muchas veces vamos a ir viendo que hay un montón de aspectos que coinciden, ¿sí?, en ese balance, ¿sí? Y por ahí vamos a descubrir aspectos que quisiéramos fortalecer o aspectos que quisiéramos desplegar, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo como para, digamos, visualizar este concepto. Fíjense, él plantea, digamos, esto de pensar en todo aquello que es importante en nuestra vida, desde ese autoconocimiento. Bueno, voy viendo que para mí, sí, es importante el tema, bueno, de mis afectos. ¿Quiénes entrarían, por ejemplo, dentro de afectos? ¿Qué les parece? La familia, los amigos, ajá, bien. Familia, amigos, personas significativas que comparten algún grupo, vecinos, ¿sí? Todas esas personas significativas. Bueno, dentro de la familia, bueno, también la pareja, familia, amigos. Bien, otro aspecto importante, salud. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con salud? ¿O qué podemos incluir si es un aspecto importante? La salud física, mental, o sea, el bienestar. O sea que no solamente, por ejemplo, hace referencia a chequeos médicos, ¿sí?, sino, por ejemplo, bien, por ejemplo, ¿qué puede ser? Y bueno, por ejemplo, yo soy hipertensa, me tengo que cuidar. Ese es un cuidado de uno, con lo que uno come, con lo que uno hace. Exacto. Entonces incluye, por ejemplo, también esto de la alimentación, que sea una alimentación saludable, nutritiva, o por ejemplo, el tema del descanso. Bueno, ahí es como que tendríamos 2 horas más para conversar acerca de la importancia del descanso, pero eso también hace, digamos, al cuidado de nuestra salud, no solamente, por ejemplo, esos chequeos médicos, sino también, bueno, contemplar esto de la alimentación, del descanso, de la importancia que tiene el descanso, la salud emocional. ¿Con quién te rodeas? Sí, el compartir, ¿sí? Bueno, otro aspecto importante, según en la etapa en que estamos o en el momento en que estamos, otro aspecto importante puede ser el estudio, el trabajo y, por ejemplo, actividades. Dentro de actividades puede ser participar de alguna actividad deportiva, como dijimos hoy, cultural, alguna actividad vinculada a la iglesia, a los voluntariados, algún hobby, ¿sí? Todas aquellas actividades y grupos en las que voy participando para realizar alguna actividad o algún hobby que digamos, decido, digamos, desarrollar. Entonces, en esto que comentábamos anteriormente, hace referencia a ir teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿sí?, importantes en nuestra vida. Y, o sea, lo que se plantea también es esto de ese equilibrio entre todos esos aspectos importantes. ¿Y qué les parece? ¿Cuál será también nuestra guía, ¿sí?, ante todos estos aspectos importantes? ¿Qué nos guiará? ¿Qué les parece? ¿Qué más? ¿La fe en qué sentido o cómo lo relacionamos? También la disciplina de cada uno, la autodisciplina muchas veces. Sí. ¿Qué objetivo queremos lograr? Sí. ¿Y puede estar relacionado con esos aspectos de arriba? Sí. El sentido de la vida también. Lo que queremos lograr. Los logros. ¿Y esos logros y eso que buscamos, está relacionado con estos aspectos importantes? Bien. Bien. Bueno, un aspecto dentro de todo esto importante también es pensar en estas cuestiones, fíjense, en todos los principios, ¿sí?, y valores que nosotros consideramos importantes y aquello que es constructivo para uno y para los demás, ¿sí? Fíjense, diferentes principios, diferentes valores, fíjense el altruismo, la cooperación, el respeto, la humildad, honestidad, perseverancia,
generosidad, amor, ¿sí? Todos esos principios que nos van a ir guiando justamente frente a todos esos aspectos importantes de nuestra vida, ¿sí? Entonces, con esa brújula, ¿sí? Fíjense que tiene que ver con lo más constructivo para uno y para los demás. Ir guiándonos, por ejemplo, y en eso, por eso está relacionado y complementa, digamos, el tema de autoestima, que yo quizás puedo decidir, bueno, ante todo esto importante, que es importante que yo le vaya dando un equilibrio, ¿sí? A todo eso que es importante en mi vida. Quizás me puedo poner, digamos, como meta, no sé, dedicarles más tiempo a mis afectos. De repente me doy dando cuenta que de todos esos aspectos importantes, estaría bueno, ¿sí? Me gustaría dedicarle más tiempo a mis afectos. O de repente uno puede ir viendo, bueno, me pongo como meta dedicarme más a las actividades recreativas, que no le estoy dedicando tanto tiempo. Entonces uno puede ir apareciendo diferentes, digamos, metas o aspectos que uno quiere ir fortaleciendo. O bien, en base a los principios, bueno, quiero fortalecer, no sé, la cooperación, quiero... Digo yo, no pasarse de saber que tenemos que autoaceptarnos por más que tenemos todo eso. Sí. Y no siempre estar pensando qué más. No. Aceptarnos y ahí después elegir uno de esos y enfocarse con uno de esos aspectos. Bien, en esto que vos decís, tiene que ver con ese también, con esa autoconciencia de todo eso que es importante para uno, tenerlo en cuenta, ver todo eso importante, ¿sí? Y a partir de ahí uno va a ver que de repente, me puse a pensar en todo esto que es importante para mí, y hay un montón de aspectos que coinciden hoy por hoy con el desarrollo de mi vida. Y quizás hay aspectos que quiero ir fortaleciendo, ¿sí? Pero siempre desde aceptándose. ¿Se acuerdan de esto de evitar la sobreexigencia, ¿sí? Paso a paso? Tiene que ver más con un dejarse ser y empezar a fortalecer esos diferentes aspectos importantes y a tenerlos en cuenta sin sobrecargarme, sobreexigirme, sabiendo que es paso a paso. Por eso es ir poniéndose pequeñas metas para ir fortaleciendo esos aspectos importantes en mi vida, ¿sí? Detenerse y pensar. Exactamente, porque muchas veces nos va sucediendo por ahí, le estaba dedicando un montón de tiempo a mi trabajo y capaz me estaba olvidando de cuidar mi salud, que es súper importante, ¿sí? Entonces, tiene que ver con ir generando, pero no es de un día para el otro, ¿sí? Es todo un proceso, ¿sí? Con pequeñas metas y que va llevando su tiempo, ¿sí? Es todo un proceso. Simplemente tiene que ver con esto de poder ir viéndolo, ¿sí? Y justamente ir estableciendo esos pasitos que contribuyen al bienestar, ¿sí? Porque de repente quizás yo estaba en ese piloto automático y claro, y ahora veo, claro, le dedicaba un montón de tiempo, supongamos, al estudio. Y estaba descuidando mi salud, que es tan importante sentirme bien porque eso también fortalece e influye, por ejemplo, en el estudio, ¿sí? Pero tiene que ser también, digamos, una guía y no caer en esto de... Claro, sí. Claro, de esa autoexigencia, ¿sí? Bien. Entonces ahí vamos a encontrar un montón de aspectos que también van contribuyendo a ese bienestar, ¿sí? Y en esto que yo les decía de que si bien se plantea como el enunciado de misión personal o que está relacionado con proyecto de vida, muchos autores, ¿sí?, lo asocian también con el tema de la felicidad, ¿sí? Esto de, digamos, ese sentimiento estable, ¿sí?, que va surgiendo de ir teniendo en cuenta todos estos aspectos importantes en nuestra vida, ¿sí?, y de ir actuando en esos diferentes aspectos importantes, guiándonos también con nuestros principios, con nuestros valores, ¿sí? ¿Qué les parece si vamos teniendo en cuenta todo esto importante y nos vamos guiando con esos principios, esos valores constructivos para uno, para los demás? ¿Qué nos genera eso?
¿Qué les parece? Bienestar, Ajá. felicidad, equilibrio. Equilibrio. Ujú. Tirarse a uno mismo, a sí mismo. Tirarse a sí mismo dentro. Ajá. Ujú. Cuando uno, por ejemplo, actúa de acuerdo a esos principios, supongamos el altruismo, ¿qué nos genera? Quería preguntar. Sí, pero que está relacionado con ese... Autoaceptación. Ajá. Se retroalimenta. Ujú. Sí. A ver. Supongamos, a ver, algún ejemplo en particular. No sé, estamos en la plaza, alguna persona se levanta, se va y vemos que se olvidó el celular. Y nosotros vamos y le avisamos y se lo devolvemos. ¿Qué nos genera? Satisfacción. Exactamente. Ujú. Bien. Entonces, justamente por eso es tan importante ir guiándonos en todos estos aspectos, ¿sí? Con todos esos principios, ¿sí? que hacen a lo más constructivo para uno y para las demás personas, ¿sí? Entonces, por eso está asociado también a la felicidad y a ese concepto, porque es tener en cuenta todos esos aspectos importantes y a su vez, ¿sí? Ir guiándonos también con todos esos principios que nosotros valoramos y que son importantes en tanto constructivos, ¿sí? Entonces eso nos va generando esa sensación de armonía, de paz interior, de estar en el camino correcto, porque sentimos esa coherencia, ¿sí? Esa serenidad, esa paz interior, esa armonía, ¿sí? Y de todos esos aspectos, yo no sé cómo estamos de tiempo. Tenemos todavía 15 minutos. Ah, bien. De todos esos aspectos que estamos viendo ahí que son importantes para ir teniendo en equilibrio, ¿cuáles les parece, si bien dijimos que muchos autores asocian este aspecto con la felicidad, ¿cuál de todos estos aspectos les parece que está más vinculado al tema de felicidad, de bienestar? El amor, ajá. Y por ejemplo, de arriba, ¿coincidimos? No es casual que hayan elegido también el amor, digamos, porque fíjense que está sumamente relacionado y que tiene que ver con lo que estuvimos conversando hoy, que somos seres sociales, ¿sí? Y estamos biológicamente preparados para ser felices, ayudando, ¿sí? Compartiendo y colaborando con los demás, ¿sí? Dentro de todos los aspectos, las investigaciones sobre bienestar, felicidad, fundamentalmente hacen referencia al aspecto de los afectos, ¿sí? Y relacionado a los afectos, está totalmente vinculado al altruismo, ¿sí? Al amor, al altruismo, la cooperación, la generosidad, la humildad. Sí, así es. Bien. Bueno, Robert Baldinger, ustedes me van a corregir después el inglés, porque tiene que ver con una de mis áreas a fortalecer. Es, bueno, un psiquiatra estadounidense, psicoanalista. Él dio una charla TED, ¿sí? Que ustedes después la pueden buscar, que habla sobre el estudio más largo que se hizo sobre felicidad, ¿sí? Y fíjense que está vinculado a que las buenas relaciones interpersonales nos hacen más felices y nos hacen más saludables. ¿Qué les parece? ¿Por qué siempre está relacionado el tema de las emociones consideradas, después ya lo vamos a profundizar, pero las emociones consideradas positivas, sabemos que todas las emociones son buenas, necesarias, son todas importantes, pero vieron que hay muchas veces esta clasificación de positivas y negativas, después lo podemos profundizar, pero ¿por qué consideran que está tan relacionado el tema de emociones positivas, ¿sí? Con el tema no solamente del bienestar emocional, sino físico? ¿Qué les parece? ¿Cuál será ahí la conexión? Y por la somatización.
Las emociones influyen en el organismo. Si uno está feliz y está pleno, la salud responde de esa forma. Y si uno está lleno de conflictos, eso se transmite en el organismo. Bien, claro, en esto, por eso también está esa distinción, digamos, de entre positivas y negativas, en tanto que, como dijimos, todas son necesarias, todas son importantes. Positivas porque contribuyen al bienestar, digamos, y negativas porque generan, digamos, malestar o están vinculadas al malestar. Y justamente, digamos, las emociones consideradas positivas, lo que hace es encender justamente en nuestro cerebro ciertos aspectos que a su vez generan, digamos, la activación de nuestro sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que va regulando, por ejemplo, entre otros sistemas y aspectos, nuestro sistema inmunológico. Entonces, por eso están tan relacionadas las emociones, digamos, vinculadas al bienestar, con no solamente el bienestar emocional, sino también el bienestar físico. Bien, y en este estudio que se realizó, el estudio más largo sobre felicidad, hace referencia justamente que las buenas relaciones interpersonales nos hacen más felices y más saludables. Dentro de estos aspectos no hace referencia, por ejemplo, a la cantidad de amigos que tengamos, tampoco en si estamos en una relación o no, sino que habla de la calidad de las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Qué nos generan, digamos, esas relaciones interpersonales de calidad, digamos? ¿Qué les parece? Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué les parece? Cuando tenemos esas buenas relaciones. Esas buenas relaciones. Paz. Realizándonos. Seguridad. Sí. Nos da esa protección. Contención, claro. Bien. Y uno, bueno, después ustedes lo pueden buscar, digamos, esa charla, si quieren profundizar. Una de las recomendaciones que nos da y que nos deja, digamos, esta charla tiene que ver con pasar menos tiempo con pantallas y más tiempo con personas, ¿sí? Muchas veces vemos, no sé si les pasa, que hay veces que uno sale a cenar, supongamos, y va mirando y hay veces que hay una mesa de 3 personas y ¿qué pasan los 3? Entonces, bueno, y ahí muchas veces nos quedamos pensando, ¿no? En esto de también desconectar para conectarnos con las personas, ¿sí? Y, digamos, valorar y fortalecer ese momento, ese intercambio, ¿sí? Y fortalecer esas relaciones interpersonales, ¿sí? Bien. Por otro lado también, quien nos habla, digamos, acerca de diferentes investigaciones que se fueron haciendo sobre felicidad, tiene que ver con Marita Castro. Ella es también neuropsicoeducadora, forma parte de la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, es una asociación que está en Buenos Aires, ¿sí? Y ella en una de sus conferencias, en un congreso, recopila diferentes investigaciones que se fueron haciendo sobre felicidad, que también nos va dando algunas pistas, ¿sí? Para tener en cuenta acerca de cómo podemos contribuir y fortalecer, ¿sí? Nuestro bienestar. Y hace referencia a que los seres humanos, ¿qué nos gusta? Nos gusta formar parte de grupos, ¿qué les parece? Nos gusta formar grupos, nos gusta pertenecer a un grupo, divertirnos en grupo. También nos gusta divertirnos, reírnos, ¿sí? Por ejemplo, también escuchar música. Entonces, en diferentes investigaciones que se fueron haciendo, fundamentalmente en la Universidad de Navarra, se pudo ver que aquellas personas que afrontaban, digamos, la vida y las situaciones con humor, ¿sí? Y vinculados, digamos, también a esto de darnos ese tiempo para reírnos, ¿sí? Y dar lugar al humor, se veían estas cuestiones, ¿sí? Recuerden lo que conversábamos recién entre la relación de las
emociones positivas y cómo contribuyen al bienestar emocional y físico. Entonces, fíjense los resultados de aquellas personas que solían afrontar las situaciones de la vida, ¿sí?, con mayor humor y tendían, digamos, a esto de la risa. Fíjense, tenían mejor salud física y mental, que es esto que estábamos conversando. En relación a eso, ¿sí?, el sistema inmunológico, ¿sí?, estaba más fortalecido, y en relación a eso tenían un 40% menos de infartos y sufrían menos de dolores y, bueno, como consecuencia también vivían más años. Además, cuando las personas formaban parte de un grupo y llevaban esa diversión, digamos, en grupo y compartían e interactuaban, eso lo que generaba era una disminución del estrés y una reserva cognitiva óptima, ¿sí? ¿Por qué disminución del estrés? Porque fundamentalmente tenemos, digamos, conocida esta frase de que un problema compartido es un problema menor, nos permite poder compartir lo que nos está pasando, podemos tener la mirada de otras personas, ¿sí?, ante esa situación. Y genera también esta reserva cognitiva. La reserva cognitiva tiene que ver con esa protección de nuestro cerebro ante el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, estas también eran las consecuencias, digamos, lo que se podía ver frente a esas personas que iban afrontando las situaciones de la vida, digamos, con mayor humor y también en compañía de un grupo, ¿sí?, o junto a otras personas. La felicidad sí misma en la persona también. La felicidad sí misma que fue construyendo a través de los años. Yo recuerdo mi familia cuando éramos chicos, no hay todo lo que hay ahora nosotros, y era una reunión totalmente feliz. Más conexión. Claro, pasabas el día completo con la familia en el almuerzo, en la merienda y todas esas cosas. Yo escribo y escribí sobre eso, ¿no? La diferencia de ahora. Ajá. Pero también está la felicidad en sí mismo que uno va construyendo, que la vida te va dando. También a pesar del problema, lo que cita, ¿no? Pero yo pienso que es también en sí mismo la felicidad que vos tenés dentro del tuyo. Y que podemos ir generando y fortaleciendo. Porque, por ejemplo, hoy por hoy la tecnología es una realidad, ¿sí? Entonces también está en nosotros esto de, volvemos a esa proactividad que conversábamos hoy, está en nosotros también, bueno, elegir. Bueno, estoy en esta reunión familiar, en esta reunión con amigos, me desconecto un rato y trato de conectarme, ¿sí?, con estas personas y fortalecer, digamos, ese vínculo, compartir anécdotas, ¿sí? Entonces también está en esto por eso hay como pequeñas acciones que nosotros podemos ir generando sin sobreexigirnos, que pueden ir contribuyendo a ese bienestar. Ahora lo digo por la edad que tengo, quizás si tendría 20, 30 años menos no sería lo mismo, no sé, 73 años, pero parecería que, qué sé yo, que está. No, por supuesto que no. Sí, eso influye mucho porque mucha sabiduría. Una persona que hoy tiene que trabajar 9 horas corridas, cuando llega a tu casa lo primero que quieres hacer es descansar y desconectarte de todo, de lo que, por más que no hables con nadie. ¿Y qué tiempo te queda para descansar? Tenés que repartir entre el descanso, compartir con la familia, compartir con amigos, y hacer actividad alguna recreativa actividad que te guste, y encima cuidarte de la salud. Exacto. Y en este país no tenés otra opción, tenés ese trabajo y cuidarlo porque... Sí, suele pasar mucho. Que estamos ahí entre ese rompecabezas de dónde sacamos un tiempito. Las consecuencias son eso, problemas de salud, estrés, un montón de cosas, pero ¿qué otra salida le encontramos? Bueno, ahí podemos ir viendo también, sé que es sumamente difícil porque estamos muchos en esa situación de la cantidad de trabajo y cómo hacemos para ir teniendo en cuenta todo eso que queremos ir teniendo en cuenta y encontrar un momentito. También podemos ir viendo de ciertas posibilidades en base a eso. Bueno, a ver, supongamos, está la posibilidad de
reducir ciertas cantidades de horas o no dentro de lo económico. Y si voy buscando ir viendo alternativas y posibilidades y buscar pequeños momentos, digamos, en que podamos ir encontrando para dedicarle tiempo de a poco en un proceso, digamos, aquello que contribuye al bienestar, ¿sí? Por ahí con el tiempo podemos ir viendo, bueno, a ver, quizás se da la posibilidad de alguna actividad laboral que en lo económico es similar y capaz que tiene una hora menos y veo la posibilidad. Estoy hablando de ir viendo posibilidades ante esa situación. Sé que es complejo porque es una situación que nos está abarcando a muchos, también esto de cada vez más horas de trabajo que son necesarias para subsistir y el tiempo que nos va quedando, que parece que sería como una especie de rompecabezas que queremos ir armando. Bueno, ir viendo si existen algunas posibilidades de ir sumando alguna actividad en la medida de lo posible en las horas que voy teniendo, o ir viendo con el tiempo a ver si surge alguna otra posibilidad laboral, ¿sí? Más adelante, que quizás me deje un poquito más de tiempo libre. Bueno, ir contemplando, digamos, esas posibilidades, ¿sí? Y si encontramos un huequito, bueno, ir teniendo en cuenta, digamos, algunos aspectos que contribuyen a nuestro bienestar, ¿sí? Ir regalándonos esos momentitos, por más pequeñitos que sean, de a poco. Bien, entonces, nos vemos. Gracias. Bueno, uno de los consejos que se suelen dar es esto de los 15 minutos de risa por día. ¿Llegamos a los 15 minutos? Muchas veces cuando estamos hablando de estos temas en clase me juegan en contra, porque por ahí los escucho que se están riendo y me dicen, ay, no, profe, nos faltan todavía 10 minutos más. No, bueno, después los completan, les digo yo, porque cuando le digo, ¿y de qué se están riendo? Y no, profe, nos faltan 10 minutos más, estamos viendo los 15 minutos de risa. Se suelen aconsejar esos 15 minutos de risa por día, regalarnos aunque sea esos momentitos, esas pequeñas cuestiones que nos pueden ir aliviando y fortaleciendo a la vez, ya que, por ejemplo, la risa, que es gratis, nos genera muchísimos beneficios, ¿sí? Nos oxigena, nos relaja, favorece el descanso, liberamos dopamina, endorfinas, nos sentimos bien, fortalecemos el sistema inmunológico. O sea que son pequeñas cuestiones, ¿sí?, que podemos ir incorporando para ir sumando y fortaleciendo, digamos, ese bienestar, ¿sí? Y por otro lado, que ya estuvimos conversando de eso, es muy importante esto de ir dejando, ¿sí?, tiempo cada día para ir compartiendo con nuestros afectos, ¿sí? Ya estuvimos viendo que es sumamente importante porque somos seres sociales, porque estamos biológicamente preparados en esto de contribuir a nuestro bienestar, ayudando y compartiendo con los demás. Bien, acá les quería hacer una pregunta que va a generar, digamos, mucho para conversar. No sé cómo estamos con los... ¿Ya estamos en el tiempo? ¿Dejamos esa pregunta para la próxima? Para que abramos el encuentro que tenemos en octubre, podamos abrirla con las respuestas. ¿Dejamos la pregunta? Me parece que sí. Bien, bueno. Fíjense, no está ahí la pregunta, ¿no? Pero fíjense, ahora les voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la relación que ustedes consideran, para que lo piensen, no lo comenzamos a abrir ahora, que piensan que tiene el dinero con la felicidad? ¿Sí? Para que ustedes lo vayan pensando. ¿Cuál es la relación entre el dinero y la felicidad? Acá estuvimos conversando, pero no lo voy a abrir. Estuvimos conversando esto de dedicar tiempo, ¿sí? Cada día a nuestros afectos. Fíjense que no es lo mismo ir gastando en objetos que en gastar ese dinero, por ejemplo, compartiendo una cena, una salida, un viaje, un obsequio para otra persona. Bueno, en base a eso que ustedes consideran la relación entre el dinero y la felicidad,
¿sí? Vayan pensando en esto también. ¿Por qué no será lo mismo? ¿Sí? Como para que a partir de ahí, por un lado tengamos en cuenta, a ver, ¿qué consideramos nosotros sobre la relación de dinero y felicidad? ¿Y por qué esto de que no será lo mismo, ¿sí? Utilizar ese dinero para obtener objetos, ¿sí? Que utilizarlo en compartir con los demás, ¿sí? Así que la próxima arrancamos, digamos, desde este punto en particular, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes.